Esta partida se jugó en el Computer Chess Championship 2024, CCC 24, un torneo donde motores de ajedrez compiten a un alto nivel. Stormfrax, blancas, se enfrenta a Clover, negras, en un control de tiempo de 10 minutos más 3 segundos de incremento. Jugada dudosa porque no se alinea bien con los principios estratégicos de la posición y debilita innecesariamente la estructura de las negras. Esta estructura recuerda a la defensa holandesa Stonewall. Las negras bloquean el centro con F5, pero esto puede llevar a rigidez en la posición. Una jugada típica en el Stonewall, preparando el fianchetto en G7. El caballo retrocede, pero ahora las blancas tienen más control sobre el centro. Las blancas se expanden en el flanco de dama, una idea común contra el Stonewall. Una idea interesante, tratando de presionar el flanco de dama. Las negras buscan contrajuego agresivo en el flanco de rey, pero esto debilita su propia posición. Es dudosa porque, aunque busca activar el caballo y presionar el flanco de dama, permite a las negras simplificar. Es un error, porque ayuda a las blancas a mejorar su posición sin compensación real para las negras. Las negras deciden reubicar su alfil a F8 para reforzar su estructura, pero esto lo deja pasivo. Quizás era mejor jugar A5 para evitar la expansión de las blancas en el flanco de dama. Las negras deciden llevar su rey a una casilla más segura, pero esto no contribuye mucho a su posición. Las blancas, en cambio, tienen un plan claro con la activación de su alfil y la presión en el flanco de dama. Las negras intentan ganar espacio en el flanco de dama, pero esto no cambia la evaluación de la posición. Las blancas siguen con una ventaja posicional debido a su mejor estructura de peones y control del centro. Un intento defensivo de las negras, buscando intercambiar torres para aliviar la presión. Sin embargo, las blancas están mejor preparadas para la actividad en ambos flancos. Las blancas logran simplificar en buenos términos. La estructura de peones de las negras es débil y las blancas tienen claras ideas para presionar con su peón H y activar su rey. Momento clave. Las blancas logran una estructura de peones dominante en ambos flancos. El peón pasado en H6 y la expansión en el flanco de dama le dan una ventaja estratégica decisiva. Las blancas continúan su plan, creando un peón pasado en el flanco de dama, lo que le otorga una doble amenaza en ambos lados del tablero. Las negras están completamente pasivas y sin contrajuego real. Las negras intentan crear contraataque con su peón pasado, pero las blancas lo tienen todo bajo control. Las negras finalmente ganan el peón de B4, pero esto es insuficiente porque las blancas ya tienen una gran ventaja posicional y material. Liberando al alfil,
Las blancas mejoran su caballo, llevándolo a una casilla más activa, controlando casillas clave y apoyando su peón pasado, mientras que el rey negro se suma a la defensa activa. Fuerte jugada. Las blancas interfieren en la defensa de las negras con un sacrificio de peón, asegurándose de que el rey enemigo quede atrapado en la red de mate. Momento crítico. Las blancas tienen un peón a punto de coronar en H7, mientras que las negras intentan contrajuego con alfil A6, pero no es suficiente. Las negras apuestan todo a su peón pasado en B2, pero las blancas tienen una forma precisa de ganar. Las blancas capturan el peón sin problemas. Las negras intentan bloquear la promoción con su torre, pero las blancas tienen una jugada decisiva. Es una jugada fuerte y precisa porque cumple varios propósitos clave en el final. Además, evita jaques molestos de la torre negra. Las negras están completamente atadas. Las blancas mejoran su rey para asegurar la victoria. Esta jugada es dudosa. Permite que las negras ganen un tiempo con alfil de 3 jaque. Con torre B3 se amenazaba mate en 12. Esta jugada es pasiva y no crea ninguna amenaza real. Simplemente pierde un tiempo, permitiendo que las blancas ejecuten su ataque de mate sin interrupciones. Se amenaza ahora mate en 13 jugadas. Ahora es mate en 10 imparable. Las blancas se adjudican la partida.